El tema a tratar el día de hoy es Haemophilus, brucelas y bordetelas. En cuanto a las hemófilas, vamos a mencionar que la más importante es la Haemophilus influenzae. Esta se va a detectar en las mucosas de las vías respiratorias altas del ser humano. Va a ser causa importante de meningitis en niños y va a producir infecciones respiratorias tanto en adultos como en niños. En cuanto a su morfología, vamos a decir que estos van a ser bacilos cocoides cortos de aproximadamente 1.5 micrómetros de tamaño. Se van a disponer en pares o en cadenas y su morfología básicamente va a depender de la edad y el medio en el que se encuentra. En cuanto a su cultivo, vamos a mencionar que va a ser específicamente el agar chocolate, el cual va a presentar colonias planas de color pardo grisáceo que van a poseer un diámetro de 1 a 2 milímetros después de 24 horas de incubación. En cuanto a sus características de crecimiento, vamos a tener que estas van a depender en demostrar la necesidad de determinados factores denominados X y V. En cuanto a las pruebas diagnósticas de laboratorio, vamos a tener que las muestras van a ser obtenidas de frotis de secreciones nasofaringeas, de pus, sangre, de líquido cefalorraquídeo de frotis y cultivos. Y en cuanto a la identificación directa, vamos a tener que estas se van a disponer en estuches comerciales para la detención inmunológica de anticuerpos específicos para Haemophilus influenzae en el líquido cefalorraquídeo. Una prueba positiva de esta va a indicar que en el líquido va a existir una alta concentración de el polisacárido específico para Haemophilus influenzae del tipo. En cuanto a su patogenia, vamos a mencionar que estas no van a producir oxitocina, que van a ser miembros de la microflora respiratoria natural del ser humano y que las cápsulas de fosfatos de polirribosa de Haemophilus influenzae del tipo B van a ser el factor principal de virulencia. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a mencionar que tanto la Haemophilus influenzae del tipo B como los neumococcus son la causa principal de otitis media bacteriana y de sinusitis aguda. A veces la infección puede alojarse en las articulaciones provocando una artritis séptica. También pueden manifestarse meningitis y celulitis. En cuanto a la inmunidad, vamos a tener que en lactantes menores de 3 meses de edad, estos van a poseer anticuerpos séricos transmitidos por la madre, los cuales en el transcurso del tiempo se perderán. Y en cuanto al tratamiento, vamos a mencionar que la cefotaxamina administrada por vía intravenosa va a producir resultados excelentes. Y también que en las infecciones graves se van a tratar con cefalosporinas de amplio espectro. Entre las otras especies de Haemophilus vamos a encontrar a la Haemophilus aegyptius, que esta va a relacionarse con una forma muy contagiosa de conjuntivitis y va a ser la causa principal de la fiebre purpúrica brasileña, que en los niños se va a caracterizar por una fiebre purpúrica con choque y muerte del paciente. También vamos a encontrar a la Aregitibacter aprophilus, que esta se va a relacionar con enfermedades como la endocarditis infecciosa y neumonía. Y estas se van a encontrar en la cavidad oral como parte de la microflora respiratoria normal. Y por finalmente tenemos a la Haemophilus ducreyi, que esta va a causar enfermedades de tipo de transmisión sexual como el chancroide, que básicamente va a consistir en una úlcera rasgada en los genitales con edema e hiperalgesia dolorosa e intensa. En cuanto a las bordetelas, vamos a mencionar que estos son microorganismos patógenos muy infecciosos que van a ser de suma importancia en el ser humano, ya que son la causa principal de la tosferina. En cuanto a su morfología, vamos a mencionar que estos son cocobacilos gram negativos diminutos que van a poseer un tamaño de 0.2 a 0.5 por 1 micrómetro. Van a poseer una cápsula. En cuanto a su cultivo, vamos a decir que estos se van a dar en un medio de borde Gengo, que va a ser básicamente un agar sangre, papa, glicerol, y se van a dar una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. En cuanto a sus características de crecimiento, vamos a tener que estas se van a dar en un medio estricto
y que van a producir ácido a partir de glucosa y lactosa. En cuanto a sus pruebas diagnósticas de laboratorio, vamos a tener que las muestras van a ser tomadas principalmente mediante un lavado nasal con solución alcalina, aunque a veces se suelen tomar frotis de secreciones nasofaringias. En cuanto a las pruebas de anticuerpos fluorescencia directa, vamos a tener que estas se van a utilizar básicamente para examinar los frotis de las secreciones nasofaringias. En cuanto al diagnóstico serológico, vamos a tener que un suero con altos títulos de anticuerpos va a ser importante para permitirnos diagnosticar la causa principal de una tos crónica de una o varias semanas. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener un periodo de incubación de 7 a 10 días donde no se presentan síntomas. Luego procedemos a la etapa catarral, que esta va a tener una duración de 1 a 2 semanas donde vamos a tener la presencia de una tos leve y estornudos. Luego continuamos con la etapa paroxística, que esta va a tener una duración de 2 a 4 semanas donde vamos a tener la presencia de vómitos, cianosis y convulsiones. Finalmente tenemos la etapa de convalencia, que esta va a tener una duración de 3 a 4 semanas, incluso más, donde vamos a tener la presencia de la tosferina y la disminución de la tos paroxística. Y como podemos observar en el gráfico, el pico para el cultivo bacteriano va a ser durante la etapa catarral. En cuanto a la inmunidad, vamos a mencionar que la primera línea de defensa va a ser el anticuerpo que evita la adhesión de las bacterias al cilio del epitelio respiratorio. Y en cuanto al tratamiento, vamos a decir que las eritromicinas van a ser el tratamiento adecuado para esto, y si lo administramos durante la etapa catarral va a ser más favorable, ya que va a disminuir la cantidad de los microorganismos y va a ser de ayuda en la profilaxis. Entre otras bordetelas tenemos a la bordetela parapertussis, que va a ser un microorganismo que va a producir una enfermedad similar a la tosferina, pero menos contagiosa. Y finalmente tenemos a la bordetela bronchisectica, que esta va a ser un bacilo gram negativo que va a residir en los sistemas respiratorios de los caninos, provocando en ellos la tocanina y la neumonitis. Finalmente tenemos a las brucelas. En cuanto a su morfología, podemos mencionar que estos son cocobacilos gram negativos pequeños, inmóviles y no encapsulados. En cuanto a su cultivo, podemos decir que van a presentarse en colonias pequeñas, convexas y lisas, en un medio enriquecido en un lapso de 2 a 5 días. En cuanto a su característica de crecimiento, tenemos que estas van a ser las muestras inoculadas en medios de agar, triticasa soya o en medios para hemocultivo. En cuanto a las pruebas diagnósticas de laboratorio, vamos a tener que las muestras son obtenidas de sangre, de material de biopsia como los ganglios linfáticos y del suero para las pruebas serológicas. El cultivo se debe incubar en dióxido de carbono en un porcentaje de 8 a 10% y a temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Y en cuanto a las pruebas serológicas que se realizan son la prueba de aglutinación, la de bloqueo de anticuerpos y la de ELISA. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que va a poseer un periodo de incubación de 1 a 6 semanas. Va a atacar principalmente al estado general, provocando fiebre, debilidad, mialgesia generalizada y diafóresis. En cuanto a su inmunidad, vamos a tener que las fracciones inmunógenas de paredes celulares de las brucelas van a poseer un alto contenido de fosfolípidos. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener que se recomienda un tratamiento prolongado con tetraciclina y estreptomicina durante 2 a 3 semanas.